Descubro las amantes de mi marido y desato una venganza desgarradora que nunca imaginé. Era una mañana soleada en Buenos Aires, el aire fresco, un regalo del otoño. Sin embargo, mi corazón estaba atrapado en una tormenta oscura. Las calles estaban llenas de herida, las parejas bailando tango en las plazas, el murmullo de risas y el aroma a empanadas en cada esquina. Pero yo no podía ver más allá de la traición. Con apenas un vistazo al teléfono de Fernando, mi mundo perfecto colapsó. No puedo esperar a verte esta noche, decía el mensaje, firmado con un corazón. Mi mano tembló mientras lo leía, y un nudo se formó en mi garganta. Fui a la búsqueda de Sofía, una joven rubia que en sus ojos tenía algo que me helaba la sangre. La encontré en un café pequeño, rodeada de sombras y secretos. ¿Cómo podía un chico como Fernando elegir a alguien como ella? El aire en el lugar era denso, como si el propio café estuviera conteniendo el aliento. Al entrar, mis ojos buscaron su rostro, y cuando se encontraron, un destello de reconocimiento y desafío iluminó la habitación. ¡Tú!, dije, incapaz de contener la furia que burbujeaba dentro de mí. Estábamos en una batalla silenciosa, y el café se convirtió en nuestro escenario. Sofía, con su mirada desafiante, sonrió, y fue en ese momento que supe que había algo más. No era solo una amante, era una víctima como yo. Las verdades que compartimos se entrelazaron con nuestras palabras, y entendí que Fernando había tejido una red de engaños que atrapaba a ambas. El ambiente era pesado, y el murmullo de los otros clientes se convirtió en un eco lejano. Hablamos de sus citas, de sus promesas vacías, de cómo nos había hecho sentir especiales mientras nos robaba nuestra dignidad. Cada palabra era un tiro, y yo sentía cómo la ira ardía en mi pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciega? En cada risa suya, un eco de mi propia imagen se reflejaba, la misma manía por los pequeños detalles que Fernando había elogiado en mí, ahora era un arma de doble filo. Decidimos unir fuerzas en esta guerra, buscando la verdad y quizás un poco de venganza. Cada paso que dábamos, cada plan que trazábamos, nos acercaba más a unas decisiones que podrían destruirlo. Como un tango, cada movimiento era un juego de seducción y peligro. ¿Pero a qué costo? Mientras la tarde se desvanecía y las luces de Buenos Aires comenzaban a titilar, entendí que no solo se trataba de venganza, se trataba de recuperar el control sobre mi vida, sobre la dignidad que él había pisoteado. Pero en mi interior, una pregunta atormentaba cada pensamiento. ¿Y si al buscar justicia perdiera lo único que realmente me importaba? Justo cuando el caos comenzaba a tomar forma, un nuevo mensaje apareció en mi teléfono. Esta vez, en el de Sofía. Fernando había tenido el desparpajo de mentirnos a ambas, de manipularnos como si fuéramos piezas en su ajedrez de pasión y desamor. La indecisión llenó el aire. Mi futuro se bifurcaba entre la venganza y la autoconservación. Entonces comprendí que esta no sería solo una lucha por justicia, era un viaje aterrador hacia el descubrimiento de quién era realmente. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y
Ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El zumbido del teléfono de Sofía rompió la tensión en el aire. Miré su rostro, que ya había pasado de la sorpresa al pálido temor. ¿Qué dice?, pregunté. Incluso antes de que ella pudiera aceptar que había llegado un mensaje, Sofía deslizó el dedo por la pantalla. Sus manos temblaban. Es de Fernando, pero no es un mensaje cualquiera. Su voz temblaba y lo supe en ese instante. Algo estaba muy mal. Dice que se encuentra con alguien esta noche, pero menciona nombres que no reconocemos. Uno es Juan. El nombre resonó en mi pecho. Mi mente corrió a través de recuerdos en los que Fernando mencionaba tener un amigo inseparable, el amigo que siempre llamaba para salir a despejarse cuando las cosas se ponían tensas. Un amigo que nunca había tenido un rostro claro para mí. ¿Quién es Juan?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras un frío sudor recorría mi espalda. Sofía frunció el ceño. No lo sé, pero hay algo más. Está escribiendo cosas sobre nuestra relación. Me quedé en silencio al escuchar la palabra nuestra. El murmullo del café parecía muy lejano. ¿Qué significa eso?, indagué, mientras. La incomodidad se apoderaba de mí, como una sombra oscura que amenazaba con engullirnos. Sofía terminó de leer el mensaje antes de que sus palabras se desvanecieran en el aire. Sugiere que hay algo que tú y yo, que nosotras deberíamos saber. Ella atrapó mi mirada y de repente ese sentimiento de desafío se transformó. Odiaba a Fernando, a su manipulación, a su traición, pero ahora sentía que también él nos estaba uniendo por algo que trascendía la venganza. Justo entonces, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un grupo de mensajes apareció en el chat. Eran más que palabras, eran amenazas. No se metan donde no las llaman. Y el secreto de Fernando es más peligroso de lo que imaginan. Acompañaban la advertencia. Era como si una sombra desde el pasado hubiera venido a jugar sus cartas. Mi corazón se disparó. «Sofía, ¿qué está pasando?», quise preguntarle, pero una parte de mí ya comprendía que estábamos en medio de un juego más grande. Un tablero de ajedrez donde Fernando no solo había mentido, sino que había manipulado a todos a su manera. ¿Qué había de cierto en esos secretos? De repente, la puerta del café se abrió de golpe y un grupo de hombres entró. Vestían trajes oscuros y sus miradas fijas y desafiantes se posaron en nosotras. Mi pecho se constriñó. Sofía me miró, los ojos llenos de terror. ¿Serán?, susurré, incapaz de completar la frase. Los hombres se aproximaron. Uno de ellos, el más alto, se inclinó hacia nosotras. ¿Eres tú, María? Me quedé paralizada. El impacto de su mirada fue como un rayo. ¿Quién era este hombre? Ni idea. Pero la gravedad de su voz hizo eco en cada rincón del lugar. Fernando te ha estado mintiendo. Y sus palabras jamás fueron concluidas. Un grito desgarrador resonó en la esquina, seguido de un abrupto choque, y la ventana estalló en 1000 pedazos. La confusión se desató. Las sillas volaron y el café se convirtió en un caos. El sonido de cristales rompiéndose resonaba en mis oídos mientras empujaba a Sofía hacia afuera, solo para darme cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Mientras corríamos, mis pensamientos eran solo un eco,
¿Quién era realmente Fernando? ¿Qué secreto era tan destructivo que no solo amenazaba a Sofía y a mí, sino que ahora también había llamado la atención de desconocidos? ¿Así? Esa última mirada a Sofía, llena de incertidumbre y miedo, me hizo cuestionar todo. Había una sombra aún mayor acechando en nuestras vidas que jamás habíamos imaginado. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. El estruendo de la ventana rota resonó como un trueno en mis oídos. La confusión se desató a mi alrededor y mi corazón latía a 1000 por hora. ¡Corre!, le grité a Sofía, pero el caos era una marea furiosa, atrapándonos en su corriente. Los hombres de trajes oscuros se movían rápido, como sombras amenazantes en medio del desorden. Nos lanzamos hacia la salida. El aire afuera era fresco, pero la adrenalina lo hizo arder en mis pulmones. Volté buscando a Sofía, que apenas lograba seguir el ritmo. Cuando finalmente salimos, la calle estaba llena de gente que se agolpaba en las aceras. Murmullos y gritos llenaban el espacio. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz baja, pero no había tiempo para respuestas. Bajamos por la calle gritando, tratando de encontrar un lugar seguro. Justo cuando pensé que tal vez estábamos a salvo, sonó mi teléfono, vibrando como un condenado. Era un mensaje de Fernando. Sé que estás con ella. No te dejaré escapar. La sangre se me heló. Justo al mismo tiempo, Sofía soltó un sollozo y me miró con ojos desbordantes de terror. Él sabe dónde estamos. Su voz temblaba, y yo podía sentir el miedo palpable a nuestro alrededor. La urgencia por salir de allí te hacía querer correr, pero no era suficiente. Había un misterio más profundo, algo oculto en las sombras de Fernando. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Pero en ese instante se me cayó el mundo otra vez. Recordé algo, el nombre de Juan, el amigo de Fernando. Algo no encajaba. ¿Que si Juan era parte de este oscuro plan? ¿Acaso era un cómplice? La inquietud comenzaba a abrirse paso en mi mente. Mientras corríamos, me di cuenta de que alguien nos estaba siguiendo. Al voltear, vi una figura familiar entre la multitud. Era Ana, la hermana de Fernando, quien siempre había tratado de acercarse sin éxito. «¡María! ¡Sofía!», gritó con un aire de urgencia. «Es importante. Necesito hablar con ustedes». El tiempo se detuvo por un segundo. ¿Podría Ana ser la clave para resolver este lío? Ella siempre había sido distante. Pero justo en ese momento supe que tenía una opción: ignorarla y seguir corriendo, o escuchar lo que tenía que decir. «Ana, ahora no es momento», respondí. Pero ella se abalanzó hacia nosotras, la desesperación en su mirada. «No, escuchen. Fernando está en problemas, algo muy grave. Y ustedes son parte de esto. No deberían estar aquí». Mis manos temblaban mientras absorbía sus palabras. «¿De qué hablas?», pregunté con franqueza, pero su rostro se tensó. Abría la boca para responder, pero de repente un motor rugiente resonó cerca. Una SUV negra se detuvo en la acera. La puerta se abrió con un golpe seco y 2 hombres salieron, mirando a nuestro alrededor. El pánico se apoderó de mí, y en un instante todo cambió. Sofía me tomó de la mano, y en la confusión Ana gritó «¡No!», justo cuando uno de los hombres comenzó a acercarse. Mi mente giraba. Había algo más grande aquí, algo que colocaba a todos en riesgo. ¿Pero qué? Una luz destelló y vi un objeto en la mano de uno de los hombres. ¿Una pistola? Antes de que pudiera procesar aquel horror, un disparo resonó.
El estruendo había dado un giro oscuro e inesperado. Un oscuro secreto se había revelado y ahora éramos parte de algo monstruoso, algo que nunca habíamos imaginado. Mientras corríamos, el eco de la verdad me aterraba, pero también me intrigaba. ¿A dónde nos llevaría esto? ¿Y qué otro secreto se escondería en las sombras? El final está lejos. Lo único que sabía era que este era solo el principio. El dolor seguía corriendo por mis venas mientras yo, junto a Sofía, intentaba entender lo que acababa de suceder. El grito desgarrador de Ana aún resonaba en mis oídos. Y aunque corríamos como si el viento nos empujara, mi mente seguía atrapada en el horror. ¿Qué acaba de pasar? ¡Dios mío!, murmuré mientras las imágenes de la escena se repetían en mi cabeza. Sofía me apretó la mano, su rostro pálido y los ojos desorbitados. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos ayuda. Apenas podía pensar con claridad. ¡Vamos a la casa de mi amiga!, grité. Sabía que tenía que encontrar un lugar seguro donde pudiéramos respirar un poco y planear lo siguiente. Durante el camino, las luces de la ciudad parecían brillar con un nuevo significado, casi burlándose de nuestra desesperación. Entramos en un callejón oscuro y solo allí, convertidas en sombras, sentí que podía hablar sin que el mundo escuchara. Sofía, necesitamos respuestas. Queremos entender qué demonios está sucediendo. Ella asintió, sus ojos aún llenos de terror. De repente, el sonido de un claxon estridente rompió el silencio y nos giramos. Era un coche. Nuestra primera intención fue correr, pero algo dentro de mí me detuvo. «Es él», susurré, intentando calmar mi propio miedo. En el instante en que me di la vuelta, vi a Fernando salir rápidamente de un auto negro. Su rostro estaba tenso. ¿Acaso estábamos en la mirilla de su caos? «¡María! ¡Sofía!», gritó, pidiendo que nos acercáramos. Pero en vez de eso, sentimos la ola de terror que nos arrastraba. Sofía hizo un movimiento para ocultarse detrás de un contenedor de basura, cuando Fernando corrió hacia nosotras. «No, por favor, escúchame», suplicó, pero sus palabras poco a poco se perdieron en el crujido de nuestros corazones desbocados. «¿Cómo puedes pedirnos que te escuchemos? Acabas de hacer que alguien disparara», le grité. Estaba llena de ira y no podía contenerla. «¿Qué secretos guardas, Fernando? ¿Qué nos has hecho?». Él se detuvo por un momento, incapaz de esconder su propio miedo. Pero entonces, antes de que pudiera responder, algo cambió. Su mirada se desvió hacia la calle y su expresión se tornó sombría. «No hay tiempo. ¡Ellos vienen!». Escuché el sonido de pasos apresurados e inconfundibles detrás de nosotros. Era una respiración. Era un ramo de sombras que emergía del velo de la noche. «¡Corran!», ordenó Fernando, y en un instante sentimos la urgencia en su voz. Era extraño sentir en mí cualquier tipo de confianza en él, pero el miedo nos guió. La adrenalina nos impulsó hacia adelante. Mientras corríamos, Fernando se giró para mirarnos. «Yo no puedo explicar todo ahora, pero hay algo más grande, algo que ustedes no conocen». Su voz se entrecortaba y parecía un hombre al borde de perderlo todo. De repente, justo cuando pensábamos que estábamos avanzando, el sonido de un disparo recorrió el aire. Un impacto en el suelo cerca de nosotros. El caos se desató. Sofía gritó y se desplomó. No, el frío horror avanzó dentro de mí
mientras iba a ayudarla. Pero Fernando empujó mi hombro. «No es seguro. Debemos movernos». Al irme, una sombra pasó rápidamente junto a mí. Era un hombre que corría en nuestra dirección, agachándose, pero lo que hizo fue dramático y desconcertante. De un tirón levantó su capucha y al instante reconocí su rostro. Era Juan, el amigo de Fernando, pero de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, había algo diferente en él. «Déjenme ayudarlas», gritó Juan, su mirada llena de desesperación. Pero antes de poder preguntar, una ráfaga de luces nos iluminó. Una patrulla policial apareció. «¡Alto! ¡Suelten las armas!», gritaron desde el coche. De repente, el caos se tornó en un juego de luces y sombras. Todo lo que creí que sabía se derrumbó como un castillo de naipes. Antes de que pudiera reaccionar, vi a Fernando mirar a Juan con terror. «¿Tú? ¿Qué has hecho?», susurró, mientras el pánico llenaba la atmósfera. Juan incluso se sonrió, y ese gesto me heló la sangre. Lo que nunca debes subestimar es el poder de una traición, amigo. Fue un giro que me hizo tambalear. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero no como esperaba. La traición ya no solo pertenecía a Fernando. Había un juego más profundo en el que todos éramos piezas arrastradas por algo más grande. El policía se acercaba. Tenía que decidir rápidamente a quién confiar. Quería respuestas y ahora estaba en medio de un torbellino. ¿Qué secretos tan oscuros guardaba Fernando? ¿Y cómo estaba Juan relacionado con todo esto? Mi corazón latía con fuerza mientras el misterio se cerraba sobre nosotros. No había vuelta atrás. ¿Qué vendría después? El caos que se había desatado en las calles seguía retumbando en mi cabeza. Todavía podía escuchar el eco del disparo, el grito desgarrador de Ana. Y ahora, aquí estaba Fernando frente a mí, con la desesperación marcada en su rostro. «¡Alto!», grité, tratando de mantener a raya el pánico. «¿Qué demonios está pasando?». La ansiedad me atenazaba el pecho, pero él parecía tan perdido como yo. «María, déjame explicarte». Su voz temblaba, pero no había tiempo para sus explicaciones. No podía fiarme de él, no después de lo que había pasado. Pero en ese momento miré a Sofía. Su expresión, llena de confusión, reflejaba la tormenta que rugía dentro de mí. Ella estaba tan asustada como yo. «¿Cómo vamos a salir de esto?», me preguntó, apretando mi mano con fuerza. Antes de que pudiera responder, Juan se acercó un paso más. «Les digo que no hay tiempo. Necesitamos escapar de aquí». Era como si todo el mundo estuviera en una danza loca, y nosotros éramos las marionetas atrapadas en ese juego. Pero entonces un rugido en el aire interrumpió nuestras preocupaciones. Vi un destello oscuro acercándose. «¡Miren!», grité. Era otra patrulla, esta vez con luces parpadeantes y un par de coches más. Mis instintos me decían que deberíamos correr, pero una especie de curiosidad me mantenía en su lugar. Fernando se apresuró a hablar. «Hay algo que no saben». La frase quedó colgando en el aire como una balanza sin equilibrio. «Juan no es solo un amigo, es mi hermano, el hermano que nunca conocieron». Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Su hermano? Todo esto era demasiado. ¿Quién era realmente Fernando? Mientras mi corazón latía con fuerza, miré a Juan, que sorprendentemente sonrió como si todo fuera parte de un plan mayor. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Sofía sonó casi en un susurro. Todo el mundo estaba en shock. Justo cuando Fernando estaba a punto de desvelar más, las puertas de la SV se abrieron de golpe y aparecieron más hombres. Pero estos estaban uniformados. «¡Fuera! ¡Policía!»,
gritaron, y las sirenas resonaban como un grito de advertencia. Había sido un error quedarse. No puedo creerlo. Esto es una locura. Mis palabras salieron como un susurro que apenas reconocía. Sin embargo, otro grito resonó, esta vez doloroso y lleno de angustia. Todo sucedió en un instante. Sofía se había desplomado y el mundo se detuvo. ¡Sofía!, grité, desesperada. Fernando, ahora con el rostro pálido, se agachó a su lado. ¿Qué has hecho? Esto no puede estar pasando. ¡Ayúdenla! Mi corazón se detuvo. Miré a Juan. Su mirada estaba fija en la escena, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Mientras las luces de la policía rebotaban a nuestro alrededor, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por cicatrices y una confianza aterradora. Estaba allí observando, como si todo esto fuera un espectáculo privado. ¿Listo para conocer la verdad, Fernando? Su voz era grave, resonante, como un trueno en medio de una tormenta. Fernando se puso de pie, su cuerpo rígido, y mientras todos estábamos paralizados por el horror, el anciano se dirigió a Sofía y a mí. Chicas, lo que están a punto de descubrir cambiará todo. Fernando no solo tiene secretos, todos estamos atrapados en una red que ni siquiera imaginan. Las palabras de aquel hombre cayeron como piedras en un estanque. La inquietud creció en mi interior. La conexión entre Fernando y Juan, la revelación de que había una conspiración que nos incluía a todas nosotras, era demasiado. Pero algo más se asomaba en la mente de todos. ¿Qué secretos guardaba Fernando? ¿Cuánto más había ocultado? Y mientras el caos giraba, Sofía miró a Fernando, sus ojos llenos de dudas. ¿Qué has estado haciendo, Fernando? ¿Quién eres realmente? Mientras la pregunta flotaba en el aire, la verdadera tormenta de secretos, a punto de estallar, se acercaba como un tren descontrolado. Lo único que sabía era que a partir de este momento nada volvería a ser igual. El anciano dio un paso adelante mientras se hacían eco del ruido de pasos en la calle. El futuro se veía oscuro, pero también estaba repleto de incertidumbre. ¿Qué vendrá después? La verdad estaba a punto de ser revelada y teníamos que descubrirla. Estábamos en medio de un juego, con más piezas de las que pensábamos, y el verdadero peligro apenas comenzaba. La tensión en el aire era visceral. Entonces el anciano se acercó más, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Fernando siempre supo que esto iba a suceder. Has estado jugando en un tablero que no comprende. Y ahora todos estamos atrapados en esta partida. Justo cuando pensaba que todo se desbordaría, una explosión de ruido sacudió la noche. Un estruendo que rompió el aire. El sonido era ensordecedor. Un coche negro, otro vehículo. No el de la policía, pero sí alguien con un objetivo claro. Se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron y más hombres en trajes oscuros emergieron, cada uno con un porte amenazador. ¡Corre, ahora!, grité, tirando de Sofía. Fernando miró atrás, paralizado entre la confusión y el miedo. Juan se movió, rápido hacia él. Pero el anciano gritó: «¡Váyanse! ¡Esto no es lo que parece!». Pero ya no había tiempo. Sofía y yo corrimos por la calle. El pánico nos impulsaba. Tras de nosotras, el sonido de pasos, la adrenalina disparada en mis venas. ¿A dónde vamos?, le pregunté a Sofía, mientras girábamos en una esquina.
¡A la casa de Clara! Allí estaremos a salvo. Mientras corríamos, el caos detrás de nosotros se intensificaba. Gritos, más disparos. ¡Dios! No era una simple pelea de amantes engañados. Esto era un full paquete de traiciones, un juego peligroso. De pronto vimos a Clara, mi amiga, que venía hacia nosotras con una expresión de alarma. ¡María! ¡Sofía! ¿Qué está pasando? Su rostro se nubló al notar que huíamos de algo. ¡Entra! ¡Ahora! ¡Es una emergencia!, gritó Sofía, mientras empujaba a Clara hacia el edificio. Las luces de los coches patrulleros iluminaban la calle. Mi corazón latía con fuerza al pensar que la situación escalaría más allá de nuestro control. Pero justo cuando estábamos a punto de entrar, ¡bam! Un ruido sordo resonó desde el suelo. Una gran explosión. Un destello a nuestras espaldas. Mi mente se detuvo. Clara salió disparada hacia atrás, sus ojos llenos de miedo. ¡No! Grité, sintiendo que el tiempo se desplomaba ante mí. Todo se apagó. Apenas podía escuchar los gritos. La polvareda nos envolvió en un abrazo helado. Clara estaba en el suelo, cubierta de escombros. Me arrastré hacia ella, mi cuerpo temblando mientras intentaba mover los escombros. ¡Clara, por favor, despierta! Mi voz era un susurro entre el caos. La confusión se desató mientras los hombres de trajes oscuros también caían. Algunos heridos, otros atrapados. Fernando se acercó, pero no podía entender cómo había llegado a este punto. Miré a Juan descubriendo una chispa de locura en su mirada. «Esto no debería haber pasado», murmuró. Y entonces, la revelación más impactante. ¡Eso no fue un accidente! Todo esto fue planeado, incluyendo la explosión. ¿Qué? La incredulidad se reflejaba en mi rostro. ¿Tú estás diciendo que alguien...? La pregunta se ahogó en mi boca. ¡Sí! Fernando no solo estaba atrapado. Él estaba detrás de todo esto. ¡Mi corazón! Se detuvo. No podía creerlo. Esto ya no era solo un asunto de infidelidad. Era un engranaje de un juego mucho más oscuro. ¿Era Fernando, el hombre que creía conocer, un villano disfrazado? Las posibilidades giraban en mi mente. La caída de Clara había sido el punto de no retorno. Todo lo que creía saber se desvanecía, y la traición latía más fuerte que nunca. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. Antes de que alguien pudiera responder, el anciano apareció de nuevo, con una mirada sombría y resuelta en su rostro. La verdad está más cerca de lo que ustedes creen, pero tendrán que buscarla entre las sombras. No será fácil, y no todos saldrán ilesos. Mientras la oscuridad caía, una pregunta resurgió en mi mente. ¿De verdad estábamos listos para enfrentar la verdad que Fernando había escondido? ¿Y qué más descubriremos en esta noche interminable? El misterio apenas comenzaba. Mientras el polvo de la explosión se asentaba, el horror llenaba el aire. Clara estaba en el suelo, su rostro pálido, y yo apenas podía respirarle. «¡Clara, despierta!». Mi voz salía quebrada, cada palabra un grito ahogado. La oscuridad parecía tragarse nuestras esperanzas, y la confusión crecía como una marea. Fernando se agachó junto a ella. Sus manos temblaban. «¡No puede ser! ¡Esto no puede estar pasando!». Miré a Sofía. Sus ojos reflejaban aterrorizados lo que todos pensábamos. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Justo en ese momento, el anciano volvió a acercarse con una mirada fulminante.
No hay tiempo. Todo está a punto de cambiar. Su voz resonaba entre nuestros gritos y el caos. Fernando, tenemos que irnos. Es peligroso aquí. Las luces de la policía rebotaban alrededor, pero el desenfreno en el ambiente era otro. Los hombres de trajes oscuros caían, intentando levantarse. El pánico reinaba. ¿Qué está pasando?, grité, cada palabra cargada de desesperación. Fernando miró a Juan, con una mezcla de miedo y furia. ¿Fuiste tú todo este tiempo? Juan, ahora con una mirada extraña, se volvió hacia él. Tú nunca entendiste, hermano. No era solo un juego. La vida que eligieron es lo que lo ha traído aquí. ¿Quién eres tú de verdad?, le grité, sintiendo que cada segundo contaba. Mi corazón latía con fuerza. Pero antes de que Juan pudiera hablar, un grupo de policías se abalanzó hacia nosotros, pistolas en mano. ¡Alto! ¡Manos en alto!, ordenaron. El caos se intensificó. Fernando me miró, desesperado. Debemos irnos, ahora. No importa lo que pienses de mí. Hay más en juego aquí. Todo era un enredo de secretos y mentiras. Necesitaba respuestas, pero no podían esperar. Clara necesita ayuda, murmuré, mirando su pálido rostro. Mientras intentaba moverme, algo brilló en el suelo. Era un pequeño objeto, un collar. Pero no cualquier collar. Era uno que había visto en Fernando antes. Una joya que le pertenecía a su madre. ¿Qué hacía aquí? El tiempo se detuvo y una revelación impactante me atravesó. «Fernando, esto es tuyo», exigí. «¿Qué está pasando?». En ese instante el anciano intervino otra vez, su mirada más intensa. «Ese es el legado, María. Si se activa, todo cambiará. El pasado regresará para cobrar lo que le pertenece». Me sentí abrumada. Este juego, estas revelaciones, todo pasaba de verdad. Sudor frío recorría mi espalda. ¿Era este el motivo detrás de la traición? Fernando miró el collar y su expresión se transformó. «No puede ser», susurró. «Ese collar está ligado a mi familia, a un secreto que ni siquiera yo conocía». «No puede ser», murmuré, llena de incredulidad. Todo esto era demasiado. ¿Qué secreto? En ese momento, un sonido de sirenas resonó más fuerte, acercándose. No, teníamos más tiempo. Juan, con una mirada decidida, se interpuso. «Escuchen, los que vienen no son solo policías. Hay cosas más grandes en juego. No sé cuánto tiempo tendrán». El miedo se expandió por mi pecho como una sombra. ¿Qué era lo que sabían que yo no sabía? Las luces intermitentes iluminaban el caos en forma de destellos. Sin embargo, lo que más me aterrorizaba era el futuro incierto. Fernando, con la mirada llena de angustia, preguntó: «¿Qué hacemos?». Y en el aire denso supe que la batalla apenas comenzaba. Pero no solo contra nuestros enemigos. Era una lucha contra el tiempo, contra secretos que podrían destruirnos a todos. Justo cuando creía que íbamos a decidir, un disparo resonó. No era del otro lado, sino de entre nosotros. Un cuerpo cayó y el mundo se detuvo. El grito que salió de mí fue primal, visceral. Miré hacia donde había caído el proyectil. Juan, retorciéndose en el suelo. «¡No, Juan!», grité. Mi corazón se partió al ver su rostro. Una mezcla de miedo y dolor. Miré a Fernando, que se le acercaba, aterrorizado. ¿Qué había pasado? ¿Quién lo había disparado? Las sombras comenzaron a cerrarse sobre nosotros, y la verdad estaba a punto de revelarse.
Había mucho más en juego de lo que parecía, y ahora estaba en medio de un baile mortal entre secretos, traiciones y un futuro incierto. ¿Podríamos sobrevivir a esto? ¿Y qué significaba eso para cada uno de nosotros? La oscuridad se acercaba y el juego apenas comenzaba. El grito que escapó de mis labios resonó en mi mente mientras caía al suelo, con el pánico y la confusión elevándose como una sombra. Juan, mi corazón se partió al verlo en el suelo, retorciéndose y agarrándose el pecho. Fernando estaba agachado a su lado, sus manos temblorosas intentando ayudarlo, pero la desesperación se reflejaba en su rostro. Nunca había visto a Fernando tan roto. No, por favor, no. El caos seguía estallando a nuestro alrededor. Las sirenas de la policía retumbaban y la gente empezaba a agolparse en la calle, mirando con miradas de horror. ¿Qué está sucediendo? La pregunta flotaba en el aire, pero no había tiempo para responder. La multitud se movía como un río desbordado. ¡Vámonos! ¡Ahora! Grité a Sofía, que estaba paralizada, observando la escena. Cada segundo contaba. El pánico se apoderaba de mí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La traición, las mentiras, todo se había vuelto una trampa mortal. Mientras empujaba a Sofía hacia la salida, alguien me tomó del brazo. Era el anciano. Tienen que entender, esto es más grande de lo que imaginan. Sacudió la cabeza. Su mirada reflejaba preocupación genuina. Fernando, si hay algo que debes decir, hazlo ahora. El rostro de Fernando palideció. No puede ser. Juan, ¿por qué te interpusiste? Su voz se rompió. La culpa pesaba sobre él como una losa. Pero antes de que Juan pudiera contestar, una figura emergió de la multitud. Era una mujer que nunca pensé ver en un lugar como este. Lucía, segura de sí misma, con una mirada que destilaba desdén mientras se acercaba. ¿Así que este es el desastre en el que te has metido, Fernando? Su voz era aguda y cortante. Era Patricia, la madre de Fernando, la mujer que siempre había mantenido una distancia inquietante, casi glacial. ¿Qué has hecho? Su mirada recorrió a todos nosotros, desde Sofía hasta Juan tendido en el suelo. Fernando la miró con furia, pero había miedo en su mirada. ¿Qué haces aquí? No es seguro para ti. Patricia soltó una risa amarga. ¿No te das cuenta? Siempre estoy más cerca de lo que piensas. Y ahora estamos todos en peligro. Las palabras cayeron como un rayo. Carlos está detrás de esto. ¿Quién es Carlos?, inquirió Sofía, mientras trataba de asimilar lo ocurrido. La confusión se multiplicaba. Carlos, mi exesposo, el padre de Fernando, siempre tuvo conexiones peligrosas. Cada palabra de Patricia era como un disparo que resonaba con un eco de verdad. El rostro de Fernando se oscureció. Tú lo sabías, ¿no? Deberías haberme advertido, le gritó. El ambiente estaba cargado de tensión. Él nunca dejó de buscarme, Fernando, y ahora está con un grupo que está decidido a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Patricia temblaba, pero su mirada era feroz. Y eso incluyó a todos ustedes. Juan, aún en el suelo, respiraba con dificultad. Es un juego que no podemos controlar, logró murmurar. Pero también hay algo más. Algo que descubrí. El collar. Es el vínculo. Si se activa, puede enfrentar a tu padre. Fernando es más que una joya. Mi mente giraba. El collar estaba ligado a los secretos oscuros de Fernando y su familia. ¿Qué quieres decir con activar?, pregunté a mi vez. Cada palabra era un hilo enredado en la red de caos que nos rodeaba.
Revela la verdad de la familia y de sus crímenes. Pueden destruirnos todos si caen las manos equivocadas, dijo Juan, y su voz se apagó en un murmullo. La idea de tener que sacar a la luz todo lo que se había mantenido oculto era aterradora. Antes de que pudiera digerir todo, un vehículo negro se detuvo bruscamente y dos hombres salieron armados. ¡Vamos! ¡Todos al suelo!, gritaron, como si estuvieran allí para sellar nuestro destino. Todo se convirtió en un mar de desesperación. ¡Mujeres y niños primero!, grité, aunque sabía que no importaba. Estábamos atrapados en este juego mortal de traiciones. Mientras los hombres se acercaban, vi a Fernando soltar el collar que brillaba en la oscuridad. Caía lentamente, cada segundo parecía una eternidad. ¡No!, grité, estirando la mano, pero era demasiado tarde. Chocó con el suelo, y en ese instante todo cambió. Una luz iluminó la noche. Un estallido de energía se esparció por el aire. Todo se detuvo. Yo estaba helada. El tiempo se desvanecía en el retorcido giro de la inminente revelación. ¿Qué significa esto? ¿A qué había desatado realmente? ¿Y qué demonios haría con todos nosotros? Y en ese segundo supe que no solo nos enfrentábamos a personas en la sombra, sino a secretos que podrían destruirnos a todos. La verdad, esa maldita verdad, estaba a un paso de ser revelada. Pero ¿estábamos listos para enfrentarlo? Mientras las luces brillaban intensamente, la única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. Mientras la luz del collar brillaba intensamente, el caos se detuvo. Todos estábamos paralizados y la energía electrificaba el ambiente. Pero no duró mucho. De repente, un rayo iluminó nuestras caras. Fue como un flash que partía la oscuridad. Y luego, un grito desgarrador. Juan yacía en el suelo y todos nos giramos hacia él. «¡Juan, no!», grité, pero no había respuesta. Su rostro estaba pálido y una expresión de dolor cruzaba sus facciones. «¡Ayúdalo!», le grité a Fernando, pero él estaba demasiado aturdido para actuar. Mientras todos tratábamos de comprender lo que sucedía, el anciano dio un paso al frente, su mirada en el collar. No es solo un collar, es la clave para un legado lleno de secretos oscuros. El legado de Fernando. Su voz resonó, drenando el aire del lugar. Justo en ese instante, el hombre de traje que había disparado antes apareció entre la multitud con una mueca burlona en su rostro. ¿Y ahora qué, Fernando? ¿Cree que está parado esto? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en medio de este caos? Fue entonces cuando la noche pareció cobrar vida. Un grupo más grande de hombres comenzó a abrirse paso entre la multitud, sus ojos fijos en nosotros. Pero lo que más me impactó fue lo que llevaba uno de ellos, un teléfono. «Mira esto», dijo, mostrando la pantalla a todos. Era un vídeo de Fernando. «Lo que digas aquí, amigo, no se queda aquí. Así que ten cuidado», continuó el hombre, su voz llena de amenaza. Las imágenes parpadeaban. Fernando en reuniones con personas, de sombras intercambiando dinero, ajustes de cuentas. Todo estaba ahí, expuesto para que lo viéramos. Fernando se quedó boquiabierto. «No, eso no es lo que parece». Su voz temblaba y el sudor corría por su frente. Clara seguía en el suelo y el pánico llenaba la habitación. «Tienes que creerme». Pero no había tiempo para palabras vacías. La multitud se dispersaba. La policía, antes presente, ahora parecía una sombra
incapaz de controlar el tumulto. «Esto es una trampa», grité, sintiendo cómo la verdad se iba formando. Esto no era solo sobre Juan ni sobre la traición. Era un juego mucho más grande, una red de mentiras tejida en torno a Fernando. Las piezas comenzaban a encajar con fuerza dolorosa. El anciano gritó de repente: «Ahora lo entienden. Este collar no puede caer en manos equivocadas. Es su única esperanza, pero también su condena». Y en ese instante todo cambió. La gente comenzó a moverse al unísono, empujándose unos a otros, creando un caos indescriptible. Fernando se dio vuelta para proteger a Clara, mientras Juan se retorcía de dolor y la mujer en traje oscuro, Patricia, empezó a avanzar hacia él. «Fernando, ven aquí», dijo, y su voz era firme, pero fría. «Aún tienes tiempo para redimirte». Pero fue un repentino alongamiento de la mano de Juan, remarcando un acto final, un último intento de advertir a todos sobre lo que estaba a punto de suceder. Mientras su voz se apagaba, una sombra se deslizaba detrás de nosotros. «Fuera del camino», gritó un hombre a quien no había visto acercarse. Sacó un cuchillo y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, lo lanzó directo hacia Fernando. Todo ocurrió en cámara lenta. El cuchillo brilló bajo la luz del collar antes de hundirse en la espalda de Fernando. «¡No!», grité, mientras él caía al suelo, el horror llenando la escena. Mi corazón se detuvo. «¡Fernando!». Aceleré hacia él, pero el caos era abrumador. La multitud gritaba, los hombres en trajes oscuros se dispersaban y buscaban sus caminos de escape. El anciano retrocedió. Sus ojos desbordaban temor. Juan continuaba en el suelo, inconsciente, y Clara estaba colapsada. El impacto del momento me dejó sin aliento. Todo lo que creíamos saber se desmoronó. Fernando estaba en el suelo, y allí, en la penumbra, un susurro oscuro flotaba en el aire. «Este es solo el comienzo». La inminencia de la traición estaba en cada rincón. Mientras todo se oscurecía, la pregunta latía en mi mente: ¿qué demonios haríamos ahora? ¿Sobreviviríamos a esta noche que nunca olvidaremos? El misterio se oscurecía más, y un nuevo juego había comenzado. El caos se apoderó del aire. «¡Puedo perderte, Fernando!», grité, pero todo parecía irreal. La visión de Juan en el suelo, el dolor en el rostro de Fernando, la alarma que resonaba en la multitud. Todo era un torbellino de horror. Sofía se giró, asustada, mientras el anciano trataba de mantener a raya a los hombres de negro, gritando advertencias que se perdían en el bullicio. Fernando intentó levantarse. Su mano buscaba el collar brillando en el suelo. «¡No!», grité, pero fue un grito ahogado. Lo vio, se lanzó hacia él, consciente de que ese pequeño objeto tenía el poder de revelar secretos. Coloqué mis manos en su hombro. «¡No lo toques! Puede ser peligroso». Pero era demasiado tarde. Lo tomó entre sus manos. La energía brotó como un estallido. Un rayo de luz iluminó la noche. El tiempo se detuvo mientras la luz envolvía todo. Y en el final de eso, terminé rodeada de sombras. Las últimas palabras de Fernando resonaban. Y de pronto todo hizo clic. La luz del collar reflejó sus secretos. Y vi visiones, traiciones, tratos oscuros, el verdadero rostro de Carlos. En un instante comprendí que no solo era la vida de Fernando la que estaba en juego, era un sinfín de vidas, un legado de secretos que había destrozado a su familia. El collar
brilló intensamente, y de pronto aquellos hombres de negro comenzaron a desvanecerse lentamente. ¿Cómo? Si la luz los estuviera arrastrando hacia el olvido. En ese momento de revelación, comprendí que había algo aún más profundo que la traición y el dolor. Finalmente, la luz se desvaneció y me encontré de nuevo en la calle. Fernando estaba a mi lado, espiando entrecortadamente. A su lado, Juan luchaba por recobrar el conocimiento. ¿Estás bien?, le pregunté, y aunque su rostro estaba pálido, había un destello de vida en sus ojos. «¿Qué ha pasado?», murmuró, tratando de entender. La adrenalina corría por mis venas, mientras la tensión se disolvía lentamente. Ese instante, ruidoso y repleto de caos, se fue convirtiendo en un suave murmullo. Sofía se aproximó, aún temblando. «¿Estás bien?», preguntó mirando a Fernando. Él le sonrió débilmente. «Estoy bien, gracias, aunque creo que tenemos que hablar sobre todo lo que pasó. La verdad, una verdad aterradora, estaba a punto de revelarse. Pero esta vez, juntos». El anciano, aún alerta, añadió: «Lo que pasó aquí puede ser la oportunidad que necesitaban para irse lejos de todo este escándalo. Pero deben tener cuidado. Carlos no se detendrá». Una sombra de preocupación cruzó su rostro, y comprendí que este juego no había terminado. Fernando se giró hacia Juan. Una conexión entre ellos floreció en ese instante. «Lo siento de verdad, hermano», dijo, la culpa pesando en cada palabra. Asintió. Su expresión se tornaba más fuerte. «Es hora de enfrentar lo que hemos ocultado». Sabía que su viaje apenas comenzaba. Un nuevo capítulo se abría frente a ellos, lleno de promesas y desafíos, pero también de esperanza. Mientras me alejaba, el aire se sentía diferente, como una puerta a un futuro desconocido. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Realmente estarían listos para enfrentar los secretos del pasado y reclamar su futuro? En ese instante, el eco de mis pensamientos se mezcló con un susurro. No, terminé con esto. Había más por descubrir en este laberinto de mentiras. Pero no era solo sobre el pasado de Fernando y su familia, sino sobre nosotros mismos. Y ahí, mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, sentí que una nueva historia comenzaba. ¿Quién más estaba al acecho? ¿Cuántos secretos más había por descubrir? La incertidumbre se coló en mi corazón, pero sabía que la verdad siempre encontraría la forma de salir a la luz. Ahora, te pido, no te vayas sin suscribirte inmediatamente a este canal. Necesitas estar aquí para no perderte próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora y ayúdame a alimentar este algoritmo. No olvides que tu apoyo cuenta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que no se pueden perder esta conclusión. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.